pues, este tipo de temática que estáis abordando. Y que, como hace un momento me decías, también, pues bueno, pues que pueda llegar a la ciudadanía y que se puede hablar, por lo que tú me decías, ¿no? O comentabas ahora, las dificultades a veces incluso de identificar por parte de mujeres, de los hombres, ¿no? Y de poner, digamos, límites o dónde están esas finas, ¿no? Comentabas ahora líneas, ¿no? Que separan las relaciones de pareja, las relaciones conflictivas y la violencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a conversar. Yo también animo a las personas que estén viéndonos, que participen, que nos pregunten y que enriquezcan de alguna manera también el propio conversatorio, ¿vale? Fijaros, yo estoy mirando aquí a la lista de espectadores y aquí siempre pasa lo mismo, ¿no? Pues al menos los espectadores que tenemos en Zoom, que son casi todos espectadoras, ¿no? Entonces esto suele ser una máxima que cuando hablamos de estas temáticas, digamos, hay muchas más espectadoras que espectadores, ¿no? Ujú. Chicas, mujeres Efectivamente. que hombres. Y esto ya es un indicativo de qué es lo que pasa cuando hay dificultades graves, ¿no? Dentro de la relación, ¿no? Que luego hablaremos de ello, ¿no? Luego también, por estadística global, también en vuestro país, en Ecuador, pues algunas de las personas, de las mujeres que están aquí como espectadoras, en estos momentos están sufriendo violencia, ¿no? Es una cuestión puramente estadística, ¿no? Y esto también es importante porque ya uno de los primeros mensajes es que realmente hay muchas dificultades para tratar de identificar, tanto por mujeres como por hombres, por mujeres, ¿no? Que eso que están viviendo es una situación de violencia, ¿no? De violencia de género, de violencia dentro de la pareja, ¿no? Y también puede haber mujeres que estén ahí en en ese listado, que sí que puedan plantearse, pues esto que estoy viviendo no es normal, pero que tengan muchos miedos a una situación de denuncia, por un tema de presión social, porque a lo mejor son psicólogas en ejercicio, porque a lo mejor trabajan en judicatura, por la razón que sea, ¿no? Por la presión familiar, pues porque tienen hijos y no pueden dar determinados pasos, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que estamos ante un tema, cuando hablamos de violencia en la pareja, pues bastante habitual. Tú me preguntabas, bueno, ¿y qué es esto de la violencia? ¿Vale? Y cuáles son un poco sus orígenes, ¿no? Pues básicamente la violencia dentro de la pareja es cuando dentro de la pareja se pierde, digamos, la situación de simetría, ¿no? Ah, De ujú. igualdad, ¿no? Habitualmente las parejas, obviamente que tienen conflictos, pues pueden tener conflictos incluso graves, ¿no? Pero estos conflictos, pues una vez gano yo, otra vez ganas tú, otra vez no gana nadie, ¿no? Otra vez, pues discutimos pero no reconciliamos y tengo yo la sensación de que he cedido, que tú has cedido, ¿no? La violencia dentro de la pareja tiene una primera característica y es que normalmente, y esto a aquellas personas que os estéis planteando esto, tenéis que pensar qué es lo que pasa cuando una persona es la que siempre gana frente a la otra. Con lo cual, una de las claves es precisamente esa. Además, es una clave que se va produciendo en el tiempo, que se empieza a producir una simetría donde hay siempre una parte que toma las decisiones, hay siempre una parte que acaba por manipular la situación, hay siempre una parte que se sigue saliendo con la suya frente a la otra, hay una parte que se va haciendo cada vez más pequeñita. Digamos, una de las partes la que puede salir, la que puede irse con los amigos, hay otra parte que siempre es la que se queda en casa, la que se queda al tema del cuidado de los bebés, ¿no? Entonces, cuando se detecta esto, esta situación de asimetría y Ujú. de desigualdad, es cuando, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal, yo tengo que empezar a plantearme que aquí puede estar habiendo un problema, ¿vale? Yo siempre digo también que la violencia dentro de la pareja es, para detectarla, tenemos que estar viendo secuencia de acontecimientos, ¿no? No es algo que ocurra como cuando estamos mirando una fotografía, sino que precisamente estamos mirando una secuencia, ¿no? Cuestiones que van pasando y que se caracterizan en un primer momento por esto. Luego también
no solamente que existe una diferencia, sino, lo he indicado hace un instante, también tiene que ver con el poder y con la toma de decisiones, ¿no? Si resulta que quien está teniendo el poder de esa relación, en este caso siempre es el varón, ¿no? Pues es otro indicio muy claro de que podemos estar ante una situación de violencia, ¿no? Y luego, y esto os lo digo a las posibles mujeres, ¿no?, que podáis estar o que podáis detectar en vuestra labor profesional, ¿no?, una situación de violencia dentro de la pareja, hay un elemento que es crítico, que es la detección del miedo. Cuando veáis que vuestra interlocutora, que puede ser una compañera, una paciente, vosotras mismas, ¿no?, cuando observéis que hay miedo o pánico o terror, ¿no?, a que realmente pueda ser golpeada, pueda pasar cualquier cosa, ante una separación me estén amenazando con llevarse a los niños, a los bebés. Esa situación de miedo es crítica para entender que lo que está pasando ahí va más allá de un conflicto de pareja, ¿vale? Entonces, para mí, estas serían tres elementos clave, ¿no? Por una parte, la desigualdad, por otra parte, la situación de poder y por otra parte, el miedo, como elementos identificativos básicos, insisto, en una secuencia de acontecimientos. La detección de la violencia frente a unas relaciones, si quieres, disfuncionales o que no van bien dentro de una pareja, evidentemente están estos tres elementos que estamos comentando, pero también es fundamental meterse en la cabeza de evaluación, haciendo una pericia, una pericial o la intervención que sea, que es fundamental también considerar lo siguiente. Vamos a ver. Hay que transitar desde lo evidente a lo menos evidente, ¿vale? ¿Qué es lo evidente? Y ahí prácticamente nadie tendría dudas. Pues si yo estoy inmerso en una relación de pareja y yo estoy recibiendo palizas todos los días, nadie, y tenemos la prueba, nadie se va a plantear en principio que eso es algo distinto a... ¿Qué es lo que pasa en la violencia de pareja? Que la mayoría de las veces la violencia no es tan evidente. O no es evidente porque pasó, o sea, fue algo que viene del pasado y justo cuando yo acudo a pedir ayuda ha sido la gota que ha colmado el vaso, con lo cual pues no hay ni golpes, no hay moraduras, no hay, digamos, una prueba de violencia física. Y por tanto lo que hay es una atmósfera, insisto, de miedo, de terror, de poder, de desigualdad, ¿no? De una atmósfera que está indicando que permanentemente está ocurriendo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese es un tránsito de identificar en el nivel propio, en nuestros entornos o en nuestros pacientes o en las personas con las que estamos trabajando, ir viendo aquellos indicios que no son tan evidentes de una violencia, si quieres, clara, física, ¿no? Esto sería, así en un primer aspecto, lo que para mí diferenciaría, ¿no? Hablamos de violencia como justamente este problema, esta dificultad o esta situación de dinámica que se da en estas relaciones que bien nos mencionabas y digamos que nos las enumeras por allí, ¿no? Como para ir identificándolas. Esas relaciones asimétricas, ese poder que se ejerce y esa identificación del miedo que yo ya puedo ir identificando como parte de esta relación en la pareja. Pero ¿qué tipos de violencia nomás se pueden dar? ¿Cómo puedo identificarlas? ¿Cómo se puede transmitir en esta relación? Porque incluso se habla de violencia en el noviazgo. Se habla en estas relaciones muy incipientes, estas relaciones muy cortas, tanto en duración, en establecimiento de esta consolidación, digamos, más de una relación, ¿no? Ya se dan algunos indicios, se dan algunas digamos que características o algunas pautas muy específicas cuando se está estableciendo esta relación. ¿Cómo puedo identificarla? ¿Cómo puedo identificar este tipo de violencia y qué tipo de violencia también existen? Para quienes no conocen tampoco mucho de estas formas de ejercer violencia o incluso de recibirla sin ser muy conscientes, sin estar, porque a veces está naturalizado también, ¿no? De esos micros machismos, de esos machismos que se dan por allí, ¿no? Pero ¿cómo puedo identificarla? ¿Cómo dentro de esta relación puedo indicar o puedo decir esto es lo que está pasando? Está pasando en esta relación
muy incipiente a una relación ya incluso consolidada. Ujú. Claro, tu cuestión o lo que estás diciendo pues plantea como dos lados distintos, ¿no? Primero, ¿cuáles serían esos comportamientos, actitudes, ¿no?, que implican violencia, ¿de acuerdo? Y luego, cómo esto aplica pues en relaciones pues incipientes, de noviazgo, ¿no? Es decir, como tú dices, a veces cortas, de gente joven, no tan joven, pero en principio de gente joven, ¿vale? Entonces, lo primero, claro, mm, nosotros en psicología, pero el Código Penal hace lo mismo, ¿no? Ujú. Nuestra tendencia siempre es a clasificar, ¿no? Y lo que hacemos normalmente, pues también con los comportamientos, porque no puede ser de otra manera, pues hay que tipificar determinados delitos y determinados comportamientos, ¿no? Entonces, si acudimos pues, a vuestro COIP o a nuestro Código Penal o a cualquier manual de violencia de género, ¿no?, pues nos encontramos con que hay una tipificación de aquellos comportamientos que son comportamientos de violencia. Entonces, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es saber de qué comportamientos estamos hablando. Hace un momento te decía que hay que transitar de lo más visible a lo a lo más invisible. Realmente, cuando estamos hablando de violencia, estamos hablando, no puede ser de otra manera, de violencia física, estamos hablando de violencia psicológica que tiene muchas caras distintas, ¿no? Es decir, pues desde coacciones, desde amenazas, desde determinadas estructuras de manipulación, ¿no? Eh, Pensad, por ejemplo, que muchas veces cuando se habla de violencia psicológica se compara lo que ocurre en la relación de pareja con lo que ocurre cuando estamos hablando de acosos laborales o lo que ocurre en las sectas, ¿no? Ujú. Pues la exigencia de secreto, ¿no?, la exigencia de lealtad en la relación, ¿no?, digamos el castigo, ¿no?, o el refuerzo intermitente ante determinados comportamientos. Que estamos hablando de un conjunto, de un repertorio de conductas que básicamente identificamos como violencia psicológica. Estamos hablando también de violencia patrimonial, ¿no? Estamos hablando incluso, hay gente que habla de violencia espiritual, ¿no?, cuando uno atenta, ¿no?, contra las creencias, ¿no? Es decir, ¿no? Estamos sin duda hablando de violencia sexual, ¿no? Es otra de las cuestiones que a veces se queda muy... de violencia sexual dentro de la pareja, ¿vale? No tanto una violación por un desconocido, un abuso sexual, sino el tipo de comportamientos no deseados que pueden estar ocurriendo dentro de la pareja, incluido, ya iremos a la gente joven, incluido en parejas muy jóvenes, ¿no? ¿Vale? Entonces estamos hablando de un conjunto de comportamientos, pues bueno, pues que pues globalmente llamamos violencia, ¿no?, dentro de la pareja. Insisto, para identificarlos es fundamental lo que he comentado antes, ¿no? Y ahora os decía que la tendencia siempre es a clasificar. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el agresor o la persona que quiere tener la ventaja o el poder va utilizando uno u otro según tenga la intencionalidad de hacerlo, ¿no? Sabiendo que muchas veces no es precisamente la violencia física lo que va a utilizar el agresor, sino que va a ser pues, un conjunto de situaciones que infundan temor, que infundan miedo, que me ayuden a conseguir lo que quiero dentro de la pareja, ¿vale? Y a veces será violencia sexual, a veces será violencia física, muchas veces va a ser violencia psicológica, patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, primer punto de tu pregunta, identificar cuáles son estos comportamientos de violencia. Y ahí, pues el Código Penal nos lo viene marcado, cualquier. Segunda parte, ¿y esto cómo aplica en parejas jóvenes, ¿no? Aquí nosotros, bueno, hace poco, ¿no?, hace ya tiempo, que se viene investigando la violencia en parejas jóvenes, ¿no? Ujú. Y la primera vez que abordábamos estas temáticas nos sorprendía mucho, muchísimo. Nos sorprendía que siempre habíamos pensado que la violencia dentro de la pareja pues correspondía a determinados perfiles, pues de personas más mayores, ¿no?, de hombres agresores más mayores, ¿no?, que hubiera pues una interiorización del machismo, de la cultura patriarcal muy intensa, que además hubiera pues, situaciones de consumo, sobre todo de alcohol, ¿no? ¿Vale? En fin, que concurrieran un tipo de comportamientos que nos hacen referencia pues, hacia otras épocas, ¿no? ¿Vale? Claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa?
Y la primera sorpresa fue a nivel de investigación, pero yo creo que ya es clínico, estoy convencido que estáis recibiendo, las personas que estáis aquí, cada vez a parejas y a hombres más jóvenes, ¿no? Ujú. Incluso os diría yo que casi adolescentes, ¿no? Por lo que nosotros la experiencia que tenemos aquí, ¿no? Claro. O sea, chavales muy jóvenes que tienen interiorizados determinados valores patriarcales, ¿no? Que, por ejemplo, utilizan los celos como pruebas de amor, ¿no? Ujú. Incluso el uso de la violencia, el control, desde el punto de vista de la violencia psicológica, ¿no? El control del móvil, de las salidas y demás, en criaturas 15, 16 años. ¿No? Y actitudes sexistas. Hicimos hace no muchos años, ahora 3 años o por ahí, 4 años, pues un estudio además con universitarios y universitarias en Ecuador, en alguna de vuestras universidades, que básicamente lo que estábamos, además eran estudiantes de las facultades de psicología y de medicina, ¿no? Y básicamente lo que ahí analizábamos era las actitudes sexistas de chicos y chicas y pues eso, la violencia que ellos te contaban. Aquí, claro, también hay que tener en cuenta que hay mucha deseabilidad. Yo te puedo preguntar cuán de violento eres y tú me puedes contestar lo que quieras, ¿no? ¿Vale? Entonces, aun siendo así, nos sorprendió muchísimo que en estas dos carreras, que se supone que son dos carreras del ámbito del bienestar, ¿no? Y que van a ser estudiantes que profesionalmente van a dedicarse pues, a trabajar sistemáticamente también con los propios temas de violencia, pues por ejemplo nos sorprendió que tanto chicos como chicas, más chicos, tenían unas actitudes sexistas muy interiorizadas, ¿no? De sexismo tanto hostil como sexismo benevolente, ¿no? Y que había un porcentaje, ahora de memoria pues no recuerdo, ¿no? Pero que había un porcentaje de violencia tanto ejercida como sufrida, ¿no? Entonces, esto está aplicando en gente muy joven, está aplicando exactamente igual, ¿no? Y yo creo que también es otro fenómeno global. Cabría preguntarse, si quieres podemos profundizar un poco en esto, claro, ¿por qué? Al Claro. fin de, claro, a fin De de hecho, sí, cuentas, sí, tenemos ahí el tiempo y podemos ir profundizando en estos temas. El tema es que puedan ubicar justamente eh, quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar en los próximos días, estas características, estas situaciones que muchas veces no se ven. Y bien, hacías esta puntualización, ¿no? Porque desde la parte clínica también he identificado muchas parejas jóvenes que llaman por terapia de pareja y te ubican como profesional como terapia de pareja porque atiendes esta línea, pero cuando ya estás en este encuadre, cuando estás trabajando un poco esta demanda, estás identificando características dentro de estos ciclos, estás ubicando violencia de pareja, incluso en parejas muy jóvenes que ya iniciaron convivencia o están por iniciar convivencia, y estos temas ya alarman un poco más ante esta problemática que vivimos. Y es muy importante, de hecho, lo que estabas mencionando, ¿no? Justo estas características desde ese nivel de control, ese control, esa actitud sexista que se tiene, ¿no? También y estas parejas jóvenes. Por acá, Harold nos hace una pregunta, avanzamos con lo mismo. Eh, Harold nos está indicando. Harold, bienvenido. Sí, bueno, saludos, maestro. Yo estuve al inicio en el proyecto en la Facultad de Psicología. Bueno, como le dije ahí al inicio de la charla, sería bueno también consolidar la información sobre la violencia, no solamente del hombre a la mujer, sino también de la mujer al hombre. Porque en ambos casos se da, ya sea violencia en la cual es muy explícita, así como la violencia que es disimulada. Eso no más quería decirle, doctor. muy bien. Bueno, contesto, vamos a esa cuestión que Harold realiza y luego regresamos un poco a lo que estaba planteando también, Gracias. también Rosaura, ¿no? Ok. Pues es un tema de números, Harold, al menos aquí en España y me temo que en Ecuador también, También. ¿vale? Yo aún estoy esperando que haya grandes manifestaciones de hombres que salgan aquí en Quito, ¿no? O en Madrid, diciendo que las están matando sistemáticamente,
que tienen dificultades para volver a casa después de que salen un día de farra. Yo he salido mucho de farra en Ecuador también y aún estoy esperando las dificultades que ellas y ellos tienen, ¿no? Yo cuando he ido a la policía en Ibarra, que era donde yo estaba, y aquí en Zaragoza, cuando investigamos, pues efectivamente mucha gente, o sea, un policía nos dice, pues sí, pues lo que es la violencia, digamos, en la doble dirección existe, pero nos enseñan los armarios de los expedientes, ¿no? Entonces, a un lado está un armario enorme, ¿no? Y al otro lado hay un armario con algunos casos, ¿no? Sí que es cierto que a veces los hombres lo tenemos más complicado a la hora de denunciar, porque, pues claro, pues somos unas mandarinas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos aguantar que hay más miedo a la denuncia si cabe, ¿no? Pero los números son los que son, ¿no? Y luego además aquí, en vuestra ley, ha sido un tema de debate en la nueva ley de violencia, ya tiene un par de años, creo, ¿no? Un año y pico, ¿no? Fue también un tema de debate en España y en Europa, pero al final está muy claro. Es decir, la violencia de género es la que se produce del hombre hacia la mujer por una razón histórica, obvia, porque la ventaja la tenemos nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Y Harold simplemente sale a la calle y mira la realidad. Otra cosa es que la gente se defiende, pues nos defendemos los hombres y obviamente vosotras os defendéis también. Y yo no pongo en duda que pueda haber comportamientos de violencia, pero lo que yo he dicho al principio es lo que he dicho. Digo, mira, si tú estás en una relación, y no sé si te dedicas también, si eres pericial, si trabajas en justicia, Harold, pero si tú estás en una evaluación y lo que estás permanentemente viendo es, pues eso, que uno gana, que otro pierde, que hay una situación, entonces ahí tendrás que poner en juicio, decir, bueno, pues estamos ante violencia o estamos ante una cosa, ¿no? Pero como tú veas que hay una asimetría en cómo están evolucionando las relaciones, ¿no? En cómo realmente una persona es la que tiene la ventaja y la otra no. Y si yo soy tu pareja, chica, y te digo que me voy un día de farra con mis amigas y tú me pones un problema y yo te lo digo a ti y no hay, y no hay ningún problema que poner, y esto es un día, otro día, en un ejemplo, en un área, en otra, entonces hay una dificultad. Por mucho que tú en un momento determinado, pues incluso te revuelvas, te resistas, ¿no? Y me digas algo, incluso me insultes o incluso me tires un jarrón a la cabeza, ¿vale? Yo ahora, aprovechando tu pregunta, a veces en formación siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Esto es como cuando uno pues llega tarde al cine, ¿no? Y está viendo una película o ve una película y llega, pues yo que sé, un cuarto de hora tarde, ¿no? Entonces, claro, entra a ver la película y lo primero que se encuentra es a una señora lanzándole, pues yo qué sé, pues un cenicero a su pareja, le da en la cabeza con el cenicero y lo primero que estamos viendo es pues la cabeza del señor sangrando. Y luego a esa persona, al espectador, le pregunta, bueno, a ver, ¿aquí qué ha pasado? ¿Quién es el violento? Y dices, hombre, pues es que es evidente. Si es que a mí me golpeó, la agresora es ella, que me ha tirado el cenicero a la cabeza. Claro, el problema es que no hemos visto los primeros 15 minutos de esa película y no sabemos qué ha pasado en esos primeros 15 minutos. Entonces, imagínate que esos 15 minutos es un acoso y derribo permanente, insisto, de violencia psicológica, de cuestiones que en la pareja no son igualitarias, ¿no? De coacciones, de que la toma de decisiones la hago yo sobre mis hijos, sobre el ocio, sobre dónde vivimos, sobre en qué ciudad, sobre tus amigos, sobre tu familia, sobre la mía. Esto es como a veces pasa en el acoso laboral, ¿no? Imaginaros, yo a veces en terapia con agresores siempre les voy a dar este ejemplo. Tú imagínate que tenemos un jefe o una jefa, vamos, que está permanentemente, es que usted no vale, es que no vale para nada, es que usted es una mierda, es que no sé qué, es que tal, te cambio de trabajo, te cambio de horarios, pues a lo mejor este empleado en un momento determinado le tira el cenicero a la cabeza al jefe, ¿vale? Entonces, imaginaros que lo que estamos viendo es ese momento. Con lo cual, ¿cuál es lo que yo quiero transmitiros aquí? Que no es fácil llegar a determinadas conclusiones si estamos viendo instantáneas, ¿no? Por eso es tan complicado la evaluación de la violencia dentro de la pareja. Y por eso yo he empezado este conversatorio con Rosaura de esa manera. Es decir, la clave está en ver quién tiene miedo, cuál es la situación de poder en esa relación
y cuál es la situación de igualdad o desigualdad en todas las áreas que yo estoy valorando, ¿vale? Yo no insisto, puede ser, y lo hay, que hay violencia, digamos, de los hombres hacia de las mujeres hacia los hombres, pero, insisto, los números, y en temas de femicidio es evidente, y en temas de situaciones de agresiones graves es evidente, y vamos a hablar con cualquier equipo pues de judicatura o de, en fin, de fiscalía, y es evidente también, ¿vale? Y luego, volviendo a lo que decía Rosaura, que es la primera parte de la cuestión, cuando decías, claro, pues nos llega a la clínica, pues nos llegan muchas situaciones que aparentemente vienen como terapia de pareja, ¿no? Y uno va, pues eso, profundizando en la situación bueno, de lo que está pasando allí, y se da cuenta que aparece temas de violencia y por tanto aparece ese temor, esa desigualdad, etc. Aquí también yo quiero ser muy claro, ¿no? Porque creo que aquí podemos entrar en malas prácticas, en mala praxis psicológica, ¿no? Pensad que cuando estamos ante una situación de violencia, la terapia de pareja no tiene ningún sentido, porque hay una situación de desigualdad. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es derivar. O en todo caso, yo tratar a una parte de la pareja y otra compañera o compañero que trate a la otra, pero no es posible, hay una terapia de pareja precisamente por esto, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras veces yo no me dedicaba a esto, todavía no tenía mucha relación, yo era pues, clínico, pues, normal, en terapia, en una consulta, y de repente me apareció, al principio yo era muy, muy joven, pues me apareció una pareja cuya demanda era de terapia de pareja, ella venía con una cierta moradura y un brazo en cabestrillo y estaba él. Yo me di cuenta enseguida de que, uy, aquí esto no es normal, porque yo le preguntaba a ella y me contestaba a él. Que ahí estaba pasando algo que de entrada a mí me chocó mucho, ¿no? Obviamente era un ejercicio más de control, en este caso aplicado o concretado en la propia terapia. Sí, pues eso, ¿no? Es decir, los dos aspectos de la terapia de pareja por también contestarte a lo que tú, Rosaura, estabas también planteando. Es decir, que no podemos, creo que sería una mala praxis, continuar una situación de terapia de pareja cuando estamos observando que hay violencia en esa relación. Sí, sí, efectivamente es uno de los temas muy importantes y relevantes de recordarlos a los compañeros, a los profesionales, ¿no? Un poco sobre esta temática, qué es lo que pasa cuando van ante una demanda y justamente esta derivación que tiene que realizarse o el trabajo individual, ¿no? Porque es un tema de mucha importancia a veces. Ubicamos parejas que ya vienen de procesos y dicen, bueno, es que no nos ha funcionado la terapia en sí, pero comenzamos a evaluar, comenzamos a revisar y hay una situación muy clara de esta violencia. Hay justamente estas relaciones asimétricas, justamente estas diferencias muy significativas, muy claras en esta situación de pareja. Y no necesariamente, como bien también nos lo recordabas, no tiene que haber esta agresión, este golpe, sino estas otras características, estas otras digamos que conductas que no necesariamente son físicas, sino verbales, estas patrimoniales, este miedo, este control a partir e incluso de determinados contextos. Ahora tenemos este tema de los aparatos que si bien es cierto, la tecnología cómo nos permite acercarnos ahora con Zaragoza, España, Guayaquil en Ecuador, estar en este conversatorio, pero también hay una parte de cómo esta tecnología se utiliza para generar este control también, ¿no? De con quién hablas, por qué le escribes, por qué lo sigues, por qué no la sigues, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas características que de alguna manera también como esta relación o como parte de esta pareja, de estos miembros de la pareja, me generan estas dificultades, ¿no? Y bien que lo puntualizas, es importantísimo recordar también a los compañeros, a quienes se van integrando en este proceso del quehacer terapéutico, del quehacer a nivel laboral también en la parte clínica, psicológica. Santiago, una consulta, una
pregunta también adicional. Una de las cosas que podemos identificar y que identificamos con mucha frecuencia es también algo muy común a veces en las relaciones, que tiene que ver con esta conceptualización de pareja, con esta idea que se tiene de pareja, que tiene que ver mucho con esto que ahora identificamos o que identificamos como este amor romántico. ¿Qué tanta relación tiene o qué relación tiene justamente en esta dinámica de pareja en adaptarme a estas condiciones que en ocasiones, de hecho, se vuelven asimétricas? Ujú. Bueno, el amor romántico, yo no me voy a poner ahora vamos a confrontar, ¿no? Pues el amor romántico, ¿no? El amor, ¿no? 14 de febrero y todas estas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que el amor romántico, al final, desde el punto de vista psicológico, en el fondo son un sistema de creencias disfuncionales, ¿no? Si lo revisamos, son una serie de creencias que yo me creo a pie juntillas, ¿no? Podrían ser ideas irracionales también, ¿no? Pues algunos ejemplos, ¿no? de lo que denominamos los mitos del amor romántico, ¿no? Pues nos vamos a querer para siempre, tú eres mi media naranja, el amor todo lo puede, ¿no? Del amor al odio hay un paso, ¿no? Los celos, si te celo es porque te quiero, amor mío, ¿vale? El amor cuesta, ¿no? El amor, digamos, es solo de los dos y nadie más puede entrar, ¿no? Claro, imaginaros personas, parejas, ¿no? que se crean este tipo, y esto es muy habitual en nuestras sociedades, ¿no? De hecho, es una de las cosas que identificábamos también en la gente más joven, ¿no? Cómo que estas creencias o estos mitos, ¿no? que realmente no es así. O sea, si bajamos a la realidad y confrontamos cualquiera de las expresiones que yo os he dicho, se desmontan, ¿no? Pues ni el amor lo puede todo, ni en las relaciones habituales tú eres mi media naranja para toda la vida, ¿no? No, pues hay otras relaciones, ¿no? Ni el amor tiene por qué ser sufrimiento, con todo lo que yo he hecho por ti, ahora vienes y me dices que te quieres separar, ¿no? Ni, bueno, en fin, ni el amor implica celar, ¿no? Los celos sabemos que es otra cosa muy distinta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una pareja y un varón y una mujer se creen esta situación a pie juntillas, se genera un caldo de cultivo donde realmente hay poca distancia entre creerse este tipo y actuar este tipo de mitos del amor romántico y un caldo de cultivo para la violencia, ¿no? Si yo entiendo y yo me estoy creyendo, por ejemplo, que el amor es algo que se construye la pareja y que es exclusivo y que es para toda la vida, y viene mi pareja y me dice que mira, que me ha dejado de querer, que ya lo siente, pero que quiere separarse, mi respuesta, yo no voy a entender eso. Claro. ¿Vale? Y ahí es donde empieza el problema, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente hay una transición fácil entre lo que sería el amor romántico, en tanto que mitos y creencias racionales, ¿no? Y lo que puede ser un caldo de cultivo de violencia. De hecho, muchos agresores, a poco que escarbas, observas que dentro se están creyendo algunas de estas situaciones, ¿no? Y que han sido un poco lo que ha disparado determinados comportamientos de violencia. Sí, sí. Listo. Tenemos por aquí a Nereida Plúas, que nos está realizando está levantando la mano. Nereida, bienvenida, te escuchamos. Hola. Bueno, Nere no nos habla por ahora. Por acá nos están preguntando algo. Francisca López, Santiago, nos indica la violencia física de un 100%, ¿cuánto puede llegar a un femicidio? Vamos a ver, no acabo de entender muy bien eso de la violencia física de un 100%, cuánto puede implicar un femicidio. Hola, Sí, Rosaura, hola. aparecí. Oh, Santiago, dejamos la pregunta y pendiente, por acá Nereida nos está alzando la mano. Nereida, ¿tenías alguna consulta? Bienvenida. Sí, gracias Rosaura, mucho gusto. ¿Cómo van? Qué gusto verlo también pues a Santiago por acá.
con este tema que es tan importante acá en nuestro medio. Justamente desde hace un momento cuando hablábamos sobre qué hacer cuando tenemos a una persona, ¿verdad? A una mujer que es claramente, nos damos cuenta de que es violentada por su pareja, ¿verdad? Y recordaba justamente en estos días, hace un par de días llegó un caso de judicatura. Ella pues como la presunta víctima va, lógicamente sabes, Rosaura, que nosotros pues desde el Ministerio de Salud tenemos que darle pues la contención psicológica, hacemos un plan de tratamiento para ello, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con ella, no? Resulta que ella llega, por ejemplo, con este caso judicial el día lunes y ya el día miércoles llega el esposo de ella, ¿no? Y lógicamente a querer también ser tratado porque a solicitar una terapia de pareja, ¿no? Justamente cuando ustedes hablaban de este tema, cuando Santiago hablaba de este tema, recordé este caso que justamente ya te digo, recién lo estoy tomando, y él dice que es para poder salvar su matrimonio, ¿no? Pero ya te digo, aquí hay factores muy claros de violencia verbal, psicológica en cuanto a ella, eres vaga, no trabajas, no te doy, solo te doy para la comida, ¿no? Pero él lógicamente presenta todo un discurso justificando muchas cosas, ¿no? Y sí, y definitivamente la información que he recibido hoy de que hay cosas que debemos de separar, ¿no? No podemos trabajar esto como un problema de pareja, sino netamente como lo que es, ¿no? Es un caso de violencia. Aquí tenemos a una víctima de violencia, ¿no? Y aparte de ese tema también hablamos de los adolescentes. Nosotros también manejamos el Ministerio de Salud, manejamos los grupos de adolescentes sanos, ¿no? Donde tenemos un espacio adecuado para ellos, tenemos un día de atención donde tocamos diferentes temas con ellos. Y justamente se evidencia ya desde hace algún tiempo la violencia que se está dando en estas parejas tan jóvenes, ¿no? Y justamente, ya te digo, estamos tratando de abordar este tema y escuchar ahora, justamente en este momento, me llama mucho la atención sobre esto que se está haciendo cada vez más, se ha incrementado más esta violencia entre las parejas jóvenes. Okay. Gracias, Laura, por tu aporte, por tu abordaje, y efectivamente también responde a la pregunta de Eric Andrade Vázquez, que nos consultaba hace un momento qué hacer cuando se llega a una pareja, a una terapia de pareja, pero se observa que hay violencia física grave, ¿no? Ya justamente esto lo había respondido anteriormente Santiago sobre este tema muy específico, y te agradecemos también mucho por esta retroalimentación, Santiago, de la información muy importante que ubicamos en estos momentos, ¿no? Un tema importante, Santiago, también como una consulta, porque suele darse, por ejemplo, en muchas, digamos que en muchas relaciones, específicamente en la mujer, por parte de la mujer, ocultar esta situación, esta condición, esta vivencia, esta experiencia que está atravesando con su pareja. ¿Por qué ocultarle a su familia? ¿Por qué no se activa tal vez esa red muy débil, esta red de apoyo, tal vez muy débil o tal vez inexistente, o que está allí pero que tampoco se sabe ella como esta persona importante en este grupo? Esto también es un tema, un lugar común, ¿vale? En vuestro país y en el nuestro. La verdad es que las redes, entre ellas la familiar, pero la profesional, a veces también, a veces juegan papeles muy ambivalentes, ¿no? Que si uno siempre tendríamos que pensar que si yo soy una mujer violentada y pido apoyo a mi familia, pues lo voy a recibir. Pero hay veces que esto no es así. Desde por creencias religiosas, por los propios valores del amor que estábamos comentando antes, me vienen a la cabeza expresiones del tipo, pues igual que tu madre aguantó, tienes que aguantar tú te casaste para siempre, por ejemplo, ¿no? O realmente, ¿qué va a ser de tus hijos, ¿no? O muchas veces, y esto es también relativamente frecuente, los propios valores patriarcales hacen o provocan
que la mujer se sienta culpable y que sea culpada por la sociedad, obviamente por los hombres, a veces por la propia familia, ¿no? Es decir, claro, es que si en vez de andar por ahí hicieras lo que tienes que hacer, que es estar en tu casa, ¿verdad? Pues no te pasarían estas cosas, ¿no? Entonces, la propia presión social, ¿no? Es decir, a mí me han llegado a decir señoras en Ecuador que preferían ser violadas de vez en cuando por las noches por su marido que contarlo. Se habían acostumbrado. Porque contarlo implicaba enfrentar una carrera de obstáculos, ¿no? Tú has sacado la familia y hay veces que ocurre por la propia red de soporte, ¿no? No es nada fácil en Ecuador denunciar estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en comunidades rurales no es nada fácil, nada. Empezando porque la persona víctima tiene que conseguir los medios de movilización para acudir a denunciar, empezando por ahí, ¿no? Una vez que acude a denunciar, imaginaros que se equivoca y en vez de ir a la fiscalía va a judicatura o al revés, o va a un sitio y le dicen, pues vuelva usted mañana, que ya no es hora, ¿no? Imaginaos además, estamos hablando de una población indígena, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más, no sé, distinto, ¿no? Es decir, en fin, primero, no es fácil denunciar. Segundo, el papel que juega o desempeña la familia puede ser muy ambivalente. Con lo cual, claro, no es tan infrecuente que muchas mujeres simplemente se callen. De hecho, este es un gran reto, ¿no? Y luego hay una segunda parte. La compañera que hablaba antes del sistema de salud lo decía, o yo lo entendía así, ¿no? Claro, luego tiene que existir una red de soporte real. Claro, no vale con que yo voy a denunciar y luego tengo que irme otra vez a casa, ¿no? No, llega una red de soporte que apoye a la mujer que toma esta decisión, que insisto, es muy complicado en Ecuador, aquí en todos los lados, ¿no? Y de hecho, todas las investigaciones dicen que la tasa o el porcentaje de mujeres que denuncian sigue siendo muy bajito, ¿no? Pero tampoco podemos animar porque sí a denunciar si no hay una, porque podemos incluso poner en peligro a la mujer, ¿no? Si animamos la denuncia, no hay una red de soporte, hay una situación de riesgo grave de femicidio, pues puede suceder que según esta mujer entre a su casa la maten. ¿Vale? Okay. ¿Vale? Santiago, te agradecemos muchísimo, no nos hemos dado cuenta, el tiempo ha pasado, habíamos acordado justamente estos 45 minutos de hablar de este tema, conversar sobre este tema, estas preocupaciones que hay alrededor de esta problemática, que esto, lejos de esta parte solo social o solo como un problema aislado, no lo es un problema ya de salud en nuestro medio, algo que está trascendiendo incluso justamente estas generaciones, y como bien lo mencionabas y nos lo recordabas, ¿no? Había como que un estereotipo en algún momento, como este adulto, tal vez como este hombre, o con determinadas características, y no ubicábamos también esta edad, estos chicos, estos jóvenes ya en establecimiento de relaciones, de enamoramiento, de noviazgo, donde aparecen estas características. Pero como bien también mencionamos un poco con el tema, cómo ubicar estas características, ¿no? Y ver esta diferenciación y que nos las ha hecho ver muy bien, ver claramente cuando justamente en estas discusiones que son muy frecuentes o estas diferencias que hay en las parejas cuando tenemos que ceder, cuando es importante ubicar esta simetría en las relaciones, cuando dentro de la relación gana solo mi pareja y yo me quedo justamente en esa desigualdad, en ese no poder hablar, en ese no poder decir cosas, mencionar cosas o tomar incluso decisiones, ¿no? en esta relación. Cómo también se ubica como bien lo mencionabas, este ejercicio de poder, este ejercer poder de parte de de una de las parejas, y si hablamos de violencia de género, hablamos contra la mujer, ¿no? Como bien también lo mencionabas ante la consulta del expectante ahora, y la detección del miedo, que es un poco esto que podemos ubicar, que podemos mencionar, sobre todo como parte dentro de esta relación, que no es como un problema, no es un conflicto, no es una dificultad que tengo en esta convivencia, en este quehacer de esta pareja, de esta construcción de pareja, sino algo mucho más claro, mucho más visible, pero que también me genera este miedo, que yo ya puedo irlo identificando, ¿no? Que en algún momento puedo pasar estos límites, de hecho que ya pasé estos límites, ¿no? Santiago, es un honor tenerte con nosotros.
haber tenido este conversatorio. Te escuchamos como para cerrar esta actividad. Muy bien, pues la verdad es que el tiempo nos ha volado Sí. aquí. Pues nada, ¿qué te voy a contar, Rosaura? Que encantado de estar con vosotras, encantado de poder conversar precisamente sobre este asunto. Es un asunto complejo, ¿no? Y sobre todo es un asunto totalmente actual, ¿no? Bueno, de miles de parejas en conflicto y que como profesionales luego nos toca pues ver las diferencias, ¿no? Y ver realmente dónde estamos viendo pues una pareja conflictiva, dónde estamos viendo violencia, ¿no? Y es muy importante por las repercusiones que tiene, pues en términos de la impunidad del agresor, ¿no? O en términos de, pues bueno, pues de proteger, de protección a la mujer, ¿no? De protección del acompañamiento, ¿no? A la mujer que está sufriendo este terrible problema. Pues nada más por mi parte, pues eso, agradeceros también la oportunidad de estar con vosotras y de una u otra manera, pues conectarnos, ¿no? A miles de kilómetros. Ya os digo que pues para mí Ecuador siempre va a ser un país muy, muy, muy querido. Y nada más, por mi parte también. Ok, te extendemos un abrazo gigante Muy bien. y también nuestros agradecimientos enormes. Santiago, que todo salga bien y que todo marche mejor, ¿no? Con toda esta situación que hemos estado atravesando y que seguimos atravesando. Y España, que también, de hecho, lo ha atravesado bastante fuerte. Un abrazo gigante y nuestros agradecimientos como Conciencia. Y a todos Igualmente. los espectadores que nos están escuchando y viendo por video también, ¿no? Y a los próximos que conocerán justamente de esta información. Hasta luego. Hasta luego. Chao.